Y quien va a platicarnos sobre el mismo es nada más y nada menos que Javier Rosiles Salas, politólogo y colaborador, a quien agradecemos esta mañana poder platicar con él. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Nidia? Pues aquí muy bien, muchas gracias. Como siempre, un placer conversar contigo y con el amplio y amable auditorio de Radio Sonora. No, pues un saludote, Javier. Como siempre, el placer es Gracias. nuestro. Agradecemos pues que te des espacio y este tiempo para poder conversar sobre temas tan interesantes como este de la ministra. A ver, platícanos, ya le contextualicé a la audiencia lo que está pasando con esta, pues vaya, con esta suspensión, ¿no? A la ministra de la Suprema Corte en contra de este comité de ética en la UNAM. Coméntanos y danos, por favor, tus impresiones sobre este tema. Claro que sí, Nidia, con mucho gusto. Bueno, lo primero que hay que señalar es que hay que recordar que es un asunto que traemos desde por ahí del 20, 21 de diciembre, ¿no? Y que ya siendo casi finales de febrero lo seguimos hablando. Es decir, es un escándalo, Nidia, de tal nivel, yo diría, ¿no? Que incluso otros escándalos, digámoslo así, no han podido tapar este, ¿no? Entonces, me parece que el asunto es bastante preocupante y lo es pues porque efectivamente Yasmín, la ministra, pues no es cualquier personaje, ¿no? Sino que es pues nada más y nada menos que una ministra de los 11 que conforman la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces, lo interesante que estamos revisando ahora es que efectivamente ella logra, le conceden un amparo, ¿no? Un amparo para que la UNAM suspenda, ¿no? Vamos a llamarle juicio que está llevando a cabo ahí con pues con los órganos con los que cuenta, ¿no? Entonces, es interesante, yo te escuchaba ahorita y yo creo que, digamos, el asunto yo, Nidia, creo que sí es válido, ¿no? Ujú. Tiene validez lo que está haciendo la ministra. Hay que recordar que, a ver, la ministra, pues evidentemente tiene esta acusación de plagio, pero la ministra lleva mucho tiempo, digamos, conociendo el entramado jurídico del país, ¿no? Entonces, ella, evidentemente, me parece a mí, junto con su equipo, pues han estado pensando una estrategia que pues pueda ayudarle a quitarle un poco este desprestigio que, pues desgraciadamente para ella ha venido arrastrando, ¿no? Entonces, a mí la estrategia honestamente me parece buena en términos jurídicos, ¿no? Ujú. Por dos cosas. Primero, porque efectivamente, pues la UNAM no está tan preparada, digamos, para emitir un juicio, ¿no? O sea, la UNAM pues no tiene estos elementos, digamos, de penales, ni tiene los elementos, los instrumentos necesariamente para que ella pudiera defenderse en forma. Eso también es cierto. Entonces, ella lo que está atendiendo es a un debido proceso y lo que ella dice es que como no se ha aprobado, ¿no? O no hay un juez o alguna autoridad competente que pueda emitir o pueda decir que efectivamente ella cometió plagio, entonces ella lo que está diciendo es que, bueno, pues hay un daño a su persona, a su imagen, ¿no? Entonces, el tema es bastante interesante, Nidia, Ujú. porque el asunto es que efectivamente me parece a mí que la UNAM no tiene estos elementos, ¿no? Para emitir un juicio, ¿no? Pero también hay que decirlo muy claro, pareciera con este movimiento, lo digo con todo respeto, que pareciera una aceptación de la ministra de que efectivamente pues ella cometió algo indebido, porque hay que recordar que la UNAM ya, esta comisión que tú mencionabas, ¿no? Ya dijo que efectivamente esa comisión dijo que hay plagio, es decir, que la tesis es muy parecida, ¿no? Bueno, hay una tesis de ella del 87 y lo que se dice es que se copió una tesis que se publicó en el 86, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. pues ahí está el caso. Ahora, Mira, si quieres, para terminar esta primera intervención, una cosa Ajá. muy importante que me gustaría decirte a ti y a nuestro amable auditorio. El artículo 95 de la Constitución es muy claro, ¿no? En la fracción tercera dice que para ser ministro tú necesitas ser licenciado en Derecho y la fracción cuarta dice que tú debes tener una buena imagen, ¿no? Entonces, mi pregunta es si la ministra está cumpliendo con ambas cosas y es donde ahí hay que cuestionarnos un poco un cargo tan relevante, realmente tan relevante como es el de ministra, ¿no? Ujú. Y ella ha dicho además en reiteradas ocasiones que no se avergüenza de nada y que no va a renunciar a su cargo, ¿no? Esto ya lo ha declarado públicamente. Así Preguntarte, es. Javier, ¿cuáles fueron los principios o los elementos que también entraron aquí en juego para que a la ministra se le pudiese conceder este amparo, ¿no? ¿Estaríamos hablando de la presunción de inocencia o estaríamos hablando también de la retroactividad, ¿no? Porque se está generando un cuerpo, un comité en este caso de ética, que surge mucho después de la comisión del acto, ¿no? En caso de que se demuestre que se haya cometido. Exactamente, pues sí, la jueza que le concede el amparo, Ujú. me parece a mí que lo explica muy bien, ¿no? Como no hay un debido proceso, ¿no?
la UNAM no lleva un debido proceso, no porque no quiera, no porque la UNAM no lo quiera, sino porque realmente, pues bueno, una universidad, hay que decirlo, Niria, pues digamos que quienes somos profesores académicos actuamos de buena fe, ¿no? No Ujú. podemos estar emitiendo órganos, ¿no? Que estén haciendo acusaciones y juicios pues de esta manera, ¿no? O sea, las universidades actúan de buena fe y eso explica un poco por qué no tenemos como los órganos tan exactos, tan precisos para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y la otra cosa es, bueno, efectivamente, muy importante lo que dices de la radioactividad. El asunto es que la UNAM, a partir de este caso, pues parece que está tomando ciertas medidas, pero pues sí, evidentemente, me parece a mí que no le pueden aplicar a la ministra, ¿no? Porque pareciera que se están construyendo, generando exprofeso para analizar su caso y efectivamente no tiene validez, ¿no? A mí, Ahora, Niria, sí, si me permites, sí, yo creo que adelante. aquí el asunto también es que se están mezclando cuestiones políticas, ¿no? A ver, cuéntanos. Eso no se debe dejar de lado. Lo primero que yo te diría es, recordemos que viene lo del plan B, por ejemplo, ¿no? No sé si incluso el presidente no le ha permitido a la ministra renunciar, ¿no? El plan B, por ejemplo, tú sabes, se discute este martes, seguramente se aprueba en el Senado, y se requieren de 8 ministros de los 11, pues para declararlo inconstitucional. Entonces, pues será pieza clave Yasmín Esquivel, la ministra, pues del lado, digamos, un poco cercano a la 4T, porque el presidente, pues claramente ya no tiene control ahí en la Suprema Corte, ¿no? Ujú. Y otra cosa también, mira, que se mezcla ahí es lo de la UNAM, muy importante, hay que recordar a nuestro público que en noviembre ocurre el proceso sucesorio de la rectoría, y entonces muchos sabemos, ¿no?, que Morena legítimamente como grupo en el poder pues está buscando ese espacio que como tú sabes maneja muchos recursos, maneja mucho prestigio y entonces bueno pues desgraciadamente entramos en un proceso también electoral y me parece que muchas cosas ahí, Niria, se están mezclando y entonces a veces las decisiones no solamente son legales, sino también tienen que ver con influencias políticas, ¿eh? Ujú. Oye, está muy interesante este análisis que nos compartes, Javier, sobre todo en lo que respecta a lo que acontece dentro de la UNAM, en el interior de la UNAM. Además, ya con este amparo, la UNAM ya no podría divulgar, por ejemplo, información sobre este tema de la ministra, difundir datos, información, toda vez que este comité no se integraría. Sí, es correcto. El amparo lo que Ajá. busca es que ya no se dañe la imagen de la ministra, ¿no? Eso es básicamente, que no se siga diciendo que ella plagió, porque lo que la jueza dice es que, bueno, como no ha habido un debido proceso y no se ha corroborado o no se ha garantizado o no se ha comprobado más bien que efectivamente hay este delito, digamos, o esta falta, entonces pues la UNAM no tendría que estar emitiendo ningún tipo de información, de mensajes, porque eso seguiría dañando a la ministra en tanto que no se ha, insisto, evidenciado que hubo esta falta, ¿no? Ujú. Pero bueno, mira, aquí lo importante es que, pues, como yo te digo, Yasmín es una ministra y me parece, yo sí te pregunto a ti al auditorio, ¿qué tanto está dañando ya esto a la Suprema Corte? Porque hay que recordar, la Suprema Corte no aparece en los primeros lugares de confianza de los ciudadanos mexicanos, ¿eh? Aparece el Ejército, aparece la Guardia Nacional, aparecen justamente las universidades, ¿no? Aparece incluso el INE, aparece el presidente, y la Suprema Corte no aparece. Entonces también yo creo que está empezando a haber un daño, porque la gente, pues, me parece que no está viendo bien que una ministra con esas acusaciones pues siga ahí pues impartiendo justicia y además justamente esto, ¿no? Imagínate, va a recibir muchos casos, ¿no? Va a tomar decisiones en materia de justicia y esta mancha me parece a mí que va a ser muy difícil de que la pueda borrar y yo creo que sí empieza a haber un daño a una institución tan importante como es la Suprema Corte. Pues se tiene que analizar este tema y algo que tiene que hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el órgano máximo en cuanto a la Así impartición es. de justicia de nuestro país es revisar y analizar este tema para que pues no vuelva a ocurrir y cómo proceder ante estos escándalos, como bien lo señalabas al inicio de tu intervención. Javier, muchísimas gracias por esta intervención. Te enviamos un saludo desde Sonora. Muy amable. Mira, como siempre un placer, hasta luego, lindo Ay, día. gracias. Es Javier Rosiles Salas, politólogo, quien además nos analiza este